bajo custodia. El día que no estuvimos ahí. A veces, la memoria no se forma con lo que vemos, sino con lo que nos arrebatan cuando no estamos presentes. Recuerdo el olor del arroz cocido y el jengibre aquella tarde. Nam jugaba con su muñeca rota, con ese brazo colgando que se negaba a soltar. Yo leía o fingía leer un libro de seguridad básica que la tía había dejado sobre la mesa. Tenía 10 años, era lunes, y no sabíamos que nuestros padres estaban muriendo. La llamada llegó con un grito al otro lado. Una mujer, desconocida, dijo algo sobre explosiones, fuego, disparos. Luego silencio, y después, el tipo de llanto que no se vuelve a escuchar sin partirse en dos. Nosotras no estábamos ahí, éramos afortunadas. Y eso fue lo peor. Crecimos entre paredes reforzadas y vigilancia constante, con la palabra seguridad tallada como una cicatriz en cada decisión. Mi hermana aprendió a sonreír a pesar de todo. Yo aprendí a callar, a mirar sin ver, a custodiar sin sentir. A los 29, me convertí en la sombra de Rebecca Armstrong, hija de un hombre al que deberían haber vigilado mejor, hija de un hombre que, años después, tendría mi vida y la de mi hermana entre sus manos sin saberlo, hija de un hombre que, sin querer, encendió la mecha que apagó la nuestra. No creía en el amor, ni en la redención, ni siquiera en el perdón, pero ella ciega, rota y peligrosa en su propia forma de existir me obligó a ver otra cosa, me obligó a fallar, y por primera vez deseé no haber sido tan buena en lo que hacía. Sarocha. Capítulo 1. El silencio después del fuego. El calor del sol caía como una sábana espesa sobre la pequeña ciudad de Songkhla, en el sur de Tailandia. Era un día común, sin sobresaltos, sin amenazas aparentes. En casa de la tía Mali, los relojes marcaban las 17:41 cuando todo cambió. Sarocha tenía 10 años. Sentada en el suelo del patio trasero, observaba a su hermana Nam dibujar en la tierra con un palito de madera, como si trazara un mapa secreto. El polvo se arremolinaba con el viento, y las risas de Nam flotaban en el aire, inocentes, limpias. Era uno de esos momentos donde todo parecía estar bien, pero a veces la vida se rompe en los minutos que uno cree que son seguros. Fue una vibración sorda primero, como un tambor lejano. Después, el rugido de algo que no encajaba con la tarde, y luego el temblor del suelo. Las aves volaron de los árboles con desesperación. Mali salió corriendo desde la cocina, secándose las manos en su delantal, los ojos buscando algo que no sabía si quería encontrar. ¿Qué fue eso?, preguntó Nam con la voz rota por el susto. Sarocha no dijo nada. Se puso de pie lentamente, como si su cuerpo supiera que algo estaba a punto de desaparecer. El teléfono fijo sonó con un tono agudo, urgente, diferente a todas las veces anteriores. Fue Mali quien atendió. Su rostro, al principio curioso, palideció en segundos. Su mandíbula tembló, sus labios apenas se movían mientras escuchaba al otro lado. Sarocha no entendía lo que ocurría, pero algo en ella se quebró cuando la tía dejó caer el auricular sin colgar. Nam se abrazó a su pierna. Ella se agachó y la rodeó con un brazo, temblando. ¿Qué pasó, tía? Mali no respondía, solo susurró algo que Sarocha nunca olvidaría. No estaban en casa, estaban cerca del mercado. Horas después, supieron la verdad. El atentado fue dirigido a una casa vecina, donde se traficaban armas ilegales, pero la información había sido errónea. Una de las bombas estalló frente a la casa de sus padres, cuando salían a comprar fruta. Las balas cruzaron las paredes, los gritos lo cubrieron todo. No hubo testigos que quisieran hablar, y la versión oficial fue tan simple como inútil. Fueron daños colaterales. Sarocha y Nam no asistieron al entierro. Mali no lo permitió. Dijo que ver los cuerpos no traería consuelo, que recordar los abrazos era mejor que imaginar los ojos cerrados por la fuerza. Sarocha no entendió esa decisión hasta mucho después, aunque tampoco la perdonó del todo. Pasaron semanas con la televisión encendida a bajo volumen todo el día, noticieros repitiendo las imágenes del humo, de los soldados recogiendo escombros, gente llorando, políticos hablando de paz, y entre ellos, una frase que quedó en el aire como una sombra. Todo indica que el ataque estaba vinculado al tráfico de armas en la zona, pero sus padres no tenían vínculos con eso. Eran maestros, personas comunes, honradas, amadas por su comunidad. El atentado, lo supieron después, fue una limpieza, una señal, y ellos, como tantos otros, pagaron el precio por vivir demasiado cerca del fuego. Sarocha dejó de hablar durante casi 3 meses, ni una palabra, ni una lágrima frente a Nam. Solo miraba el techo por las noches,
los ojos abiertos como pozos sin fondo. La tía la llevó con terapeutas, con monjes, con ancianas que le daban infusiones de hierbas para que durmiera, pero nada funcionó, hasta que un día, en medio de una discusión entre Mali y un funcionario de gobierno que visitaba la casa, Sarocha habló por primera vez. «Quiero aprender a defender». «¿Qué?», dijo Mali, sorprendida. «A mi hermana, a quien no puedan defenderse solos. Quiero aprender ahora», y lo hizo. Pasaron los años entre libros de defensa personal, clases con instructores privados y silencios persistentes. Nam floreció a su modo, alegre, espontánea, necesitada de afecto. Ella, en cambio, fue un muro en crecimiento, no porque no sintiera, sino porque sentía demasiado. A los 16, Sarocha se enamoró por primera vez, o eso creyó. Fue Nita, una compañera de entrenamiento, inteligente, fuerte, intensa. La relación duró poco, 2 meses de besos a escondidas y promesas mal armadas. Sarocha rompió cuando sintió que todo se le escapaba de las manos. Nita, en cambio, nunca soltó del todo. Años después, su presencia seguiría flotando como una sombra mal apagada. A los 20, Sarocha ya trabajaba dentro de la empresa de seguridad que Mali había fundado. Se convirtió en una experta, observadora, precisa, silenciosa. Una mujer que pasaba desapercibida en los salones llenos de políticos, que sabía cómo memorizar las rutas de escape, las debilidades humanas, los huecos en la fachada. La prensa la llamaba la sombra de hierro, otros simplemente Freen, pero en lo íntimo, seguía siendo esa niña que no estuvo ahí el día en que el mundo se rompió, esa niña que no lloró, que decidió endurecerse porque era la única forma de no romperse del todo. Nadie sabía realmente lo que había dentro de ella, hasta que apareció Rebecca Armstrong. Pero eso es otra historia. Capítulo 2. ¿Dónde empieza la muralla? El luto no tiene reloj. La casa de la tía Mali olía a alcanfor y té de jazmín cuando llegaron las 2 niñas. El cuarto de huéspedes fue transformado en dormitorio improvisado. Sábanas blancas, cortinas cerradas, el retrato de Buda en la pared mirando en silencio. No hubo velas, no hubo flores, solo silencio. Sarocha y Nam dormían abrazadas. La pequeña se acurrucaba como si todavía tuviera 5 años, buscando el pecho de su hermana mayor para esconderse de una pesadilla que ya no se iría nunca. Sarocha, aún despierta, le acariciaba el cabello en la oscuridad. No lloraban, como si no supieran cómo hacerlo. Mali observaba desde el umbral, en sus manos, una taza de cerámica tibia. Su rostro era una mezcla de dureza y ternura mal contenida. Nunca se había casado, ni había querido hijos. Era una mujer independiente, de carácter fuerte, con una historia propia que pocos conocían. Trabajaba como supervisora en una empresa de seguridad privada, aunque en su juventud había estado vinculada brevemente a la policía. Siempre decía que la justicia era lenta, pero la preparación podía salvar vidas. Los primeros días después del atentado fueron de rutina forzada. Mali cocinaba en silencio. Las niñas comían poco. La televisión permanecía encendida con el volumen bajo. A veces, en los noticieros, aparecían imágenes del mercado destrozado, del humo. Nam salía corriendo de la sala. Sarocha apretaba los puños. «Esto no fue un error», dijo Mali una noche, mientras recogía los platos de la cena que nadie había terminado. «Fue un mensaje, y sus padres fueron un daño colateral que nadie va a investigar». Sarocha levantó la vista por primera vez en días. No preguntó qué quería decir con eso. Lo entendía demasiado bien. Las semanas se hicieron meses. Sarocha dejó la escuela, no por rebeldía, sino porque no soportaba la compasión en las miradas. Mali contrató una profesora particular para ambas. Era una mujer mayor, amable, de voz suave. Nam respondió con rapidez. Volvió a sonreír, a dibujar, a escribir historias donde los padres volvían como héroes o se convertían en estrellas. Sarocha no escribía, no dibujaba, solo entrenaba. Cada día al amanecer, bajaba al patio trasero y repetía una rutina de ejercicios físicos que había aprendido de memoria mirando a Mali hacerlos en sus años de entrenamiento policial. Su cuerpo comenzó a cambiar, se endureció, sus movimientos eran firmes, casi masculinos. A los 11 ya sabía cómo desarmar a alguien con una sola maniobra. A los 12, podía correr 10 kilómetros sin detenerse. Mali no la detenía, observaba desde lejos. A veces la corregía, otras la desafiaba, pero no le decía no, porque entendía. Ella también había sido moldeada por la pérdida. Una noche, sentadas en el porche, Mali encendió un cigarro. Sarocha se le quedó mirando. No hablaban mucho, pero esa vez,
La tía rompió el silencio. No tienes que proteger a nadie todavía. Sí tengo, respondió la niña, sin miedo. Mali exhaló el humo. Miró el cielo estrellado. Nam dormía en el interior, soñando con mundos donde los padres no desaparecían. Entonces, habrá que prepararte para hacerlo bien. La decisión se tomó el año en que Sarocha cumplió 14. Mali renunció a su trabajo, vendió el terreno que había heredado de sus padres, usó los ahorros de toda su vida. Nadie entendía por qué una mujer sola, sin hijos, ni ambiciones políticas, quería fundar una empresa de seguridad. No hay futuro en eso. Le dijeron algunos, vas a acabar muerta, dijeron otros. Pero ella no los escuchó. La llamó Mali Ward. Al principio era pequeña. 3 empleados, 2 autos, una oficina alquilada en la planta alta de una carnicería. Se enfocaron en escoltas personales y vigilancia residencial. Mali sabía que si quería crecer debía crear algo distinto. Su modelo no era ofrecer fuerza bruta, era crear guardaespaldas inteligentes, entrenados, con protocolos éticos, analíticos y profesionales, especialistas en vigilancia silenciosa, personas que sabían leer una habitación antes de que el peligro apareciera. Sarocha fue su primera aprendiz. El proyecto piloto, entrenamiento físico, defensa personal, protocolo de intervención, estrategia psicológica, tecnología de rastreo. A los 16, Sarocha ya hablaba inglés con fluidez. A los 17, hablaba mandarín básico. Su mente era rápida, su cuerpo disciplinado, su alma un páramo. Nam tomó otro camino. Aunque también entrenaba, prefería las tareas administrativas, el manejo de información, la coordinación logística. Era abierta, simpática, encantadora con los clientes. Su risa llenaba la oficina. Tenía la sonrisa de su madre. Sarocha no sonreía, nunca en público. Una tarde, cuando la empresa ya tenía 15 empleados, y comenzaban a recibir contratos para resguardar a empresarios locales, Mali se sentó con Sarocha en la sala de reuniones. Puso sobre la mesa una fotografía. Era un hombre, político, sonriente. Había sido mencionado, años atrás, en los reportes sobre el atentado donde murieron sus padres. Nunca fue imputado, nunca dio declaraciones, pero ahí estaba, candidato a gobernador. ¿Lo recuerdas?, preguntó Mali. Sí, lo contrataron para una gira en el sur. Quiere que lo protejamos. Sarocha no dijo nada. Lo tomaremos. Tú no irás, pero quiero que lo sepas, porque ese es el mundo real, el mundo que no te devuelve lo que te quita. Sarocha apretó los dientes. Quiso golpear la mesa, quiso gritar, pero se levantó, respiró hondo y respondió. Entonces, entrenemos a más gente, y hagámoslo mejor que nadie. Mali la miró largo rato. Luego sonrió por primera vez en mucho tiempo. Esa es mi sobrina. El nombre de Mali Ward empezó a circular entre los círculos de poder como una empresa seria, meticulosa, casi obsesiva en su atención al detalle. Empezaron a proteger políticos, artistas, empresarios con secretos que nadie debía descubrir, y cada vez más, los clientes solicitaban a una en particular, una joven de ojos negros, silenciosa, precisa, que no hablaba más de lo necesario, que era capaz de anticipar un ataque con solo leer los movimientos de una sala. Sarocha Chankima, o como muchos comenzaron a llamarla en clave, Freen, pero ese nombre no nació de un apodo. Era la forma en que Nam, de niña, la llamaba cuando no podía pronunciar bien su nombre. Un diminutivo tierno, íntimo, solo suyo, y Sarocha lo aceptó, porque era el único resabio de infancia que le quedaba. Los años pasaron. Freen se convirtió en un fantasma eficiente, presente donde nadie la esperaba. Profesionales del sector hablaban de ella con respeto, algunos con miedo, pero por dentro, seguía buscando algo que no sabía nombrar. Capítulo 3. Una vida en guardia. El cuerpo recuerda antes que la mente, y a veces, cuando el pasado arde demasiado, uno decide endurecer el cuerpo para no sentir. Así fue como Sarocha Chankima se convirtió en guardaespaldas. No por vocación, no por admiración, lo hizo por instinto, por necesidad, porque habían cosas que no debía volver a ocurrir, ni a ella, ni a Nam, ni a nadie más. El entrenamiento no comenzó en un gimnasio, ni en una escuela militar. Empezó en el suelo de cemento del patio trasero, bajo la sombra de los árboles que Mali se negaba a podar porque decía que daban refugio. Cada mañana, cuando la ciudad aún dormía, Sarocha salía con la misma rutina: respiración, estiramiento, golpes contra el saco improvisado, zancadas, sentadillas, flexiones. Mali observaba desde lejos, nunca intervenía sin motivo. A veces corregía una postura, otras, lanzaba una pregunta al aire como un disparo controlado. ¿Para qué entrenas?
para proteger. ¿A quién? ¿A quién no puede hacerlo? ¿Y a ti? Sarocha rara vez respondía a esa última. A los 13 años, Mali la inscribió en su primer curso formal de defensa personal. El instructor era un exmilitar tailandés con cicatrices visibles en los brazos y otras más hondas en la mirada. No era un hombre de sonrisas, pero la primera vez que Sarocha lo desarmó, sin que él lo anticipara, levantó una ceja y dijo: «Esta niña no viene a jugar». No venía. Para ella, cada entrenamiento era una forma de evitar el pasado. Cada técnica aprendida, un ladrillo más en el muro que construía entre sí misma y el mundo. No se permitía errores, ni descansos. A veces, entrenaba hasta sangrar, otras, hasta vomitar. Mali intentó frenarla una vez, solo una. El cuerpo también necesita descanso, Fren. El cuerpo también necesitaba a mis padres. Y no los tiene, respondió sin levantar la voz. Mali nunca más volvió a detenerla. A los 14, ya dominaba 3 estilos de lucha: Jiu-Jitsu, Muay Thai y defensa táctica. No era la más fuerte físicamente, pero era rápida, precisa, calculadora. Su mente siempre estaba 2 movimientos más adelante. No hablaba durante los entrenamientos, ni después. Sus compañeros la temían un poco. Algunos intentaron acercarse, sin éxito. Y entonces llegó Nita. Tenía su misma edad, aunque parecía mayor. Era de piel oscura, cabello corto y mirada punzante. Se convirtió en su sombra en el centro de entrenamiento. Primero por curiosidad, luego por algo más. Empezaron a entrenar juntas, a empujarse, a retarse. Competían en silencio. Se hablaban poco, pero se entendían con los ojos. Y un día, sin anunciarlo, se besaron en los vestidores después de una práctica agotadora. Fue el primer beso de Sarocha, el primero y también el que más recordaría. Secretos compartidos, caricias temblorosas, silencios que ardían, pero algo en Sarocha se resistía a entregarse. No sabía cómo. No confiaba lo suficiente en el mundo como para desarmarse, y cuando Nita le dijo «me gustas de verdad», ella se alejó. «No soy buena en esto», dijo simplemente. «¿En qué?» «En sentir cosas». Nita lloró, gritó, la llamó cobarde, pero no insistió más. Después de eso, Sarocha construyó su soledad como una armadura. Ninguna relación volvió a cruzar esa barrera. Si alguien la miraba con deseo, bajaba la cabeza. Si alguien le preguntaba por su corazón, se hacía la sorda. Lo único que le interesaba era su formación, la perfección, el control. Mali comenzó a enviarla en misiones reales, acompañada por agentes mayores. Sarocha nunca fracasó, nunca dudó, observaba, analizaba, detectaba riesgos que otros pasaban por alto. En los primeros 6 meses, evitó 2 posibles agresiones contra una política local, descubrió una amenaza de bomba falsa en un evento público, y detectó a un infiltrado en el equipo de seguridad de un empresario que traficaba con influencias. Lo hacía todo sin decir mucho. Su silencio era su escudo. «Es como si no tuviera miedo», decía uno de los veteranos. «No es que no tenga miedo», respondía Mali, «es que lo convirtió en combustible». El apodo Fren comenzó a circular entre los clientes, al principio como una clave, luego como una especie de mito. Se decía que podía ver las intenciones de una persona con solo observar su postura, que no necesitaba armas, que nunca dormía. Ninguna de esas cosas era cierta del todo, pero todas contenían una parte de verdad. Dormía poco, usaba armas solo cuando era absolutamente necesario, y sí, podía leer una habitación con una precisión inquietante. Nam era la única que lograba atravesar su coraza. «Te estás volviendo un robot», le decía entre risas. «Mejor un robot que un cadáver. A veces pienso que no me dejas acercarme porque si me pasa algo, no lo soportarías». Sarocha no respondía, solo la abrazaba en silencio. Había una parte de ella que seguía esperando que alguien reconociera su dolor, no con lástima, no con elogios, solo con verdad, pero nadie lo hacía. Todos la admiraban. Nadie preguntaba cómo dormía por las noches, o si aún escuchaba las explosiones en sueños. Y sí, a veces las escuchaba. A veces se despertaba sudando, con los dedos apretando el colchón, el corazón desbocado. Veía a sus padres cayendo. El fuego, la sangre, Nam llorando en la casa de Mali sin entender por qué no volvían. Y luego se levantaba, tomaba agua, miraba su reflejo en el espejo. Volvía a ser Freen. A los 23, ya era una de las guardaespaldas más solicitadas de la región. Mali Guard se había expandido. La empresa tenía sucursales en Bangkok y Chiang Mai. Nam coordinaba gran parte de la logística. Sarocha aceptaba misiones cada vez más complejas, pero en su departamento vivía sola. Una cama, una estantería con libros de estrategia,
una alfombra de entrenamiento, una lámpara tenue. No tenía fotos, ni recuerdos visibles. No había música, solo silencio. Su vida era protección, defensa, vigilancia, hasta el día en que su tía le habló del caso Armstrong, una familia extranjera, con conexiones poderosas, bajo amenaza, y una hija ciega que necesitaba seguridad personalizada. ¿Cuál es su perfil?, preguntó Sarocha. Periodista, escritora, provocadora. Perdió la visión hace un año, en un accidente que huele mal. No confía en nadie, ni siquiera en su padre. ¿Y por qué yo? Porque ella no necesita un escolta que la trate como una inválida. Necesita a alguien que la entienda sin decir mucho. ¿Y tú crees que yo puedo entenderla? Mali sonrió, apenas. Creo que tú ya estás acostumbrada a caminar entre personas rotas. Solo que no lo admites. Sarocha colgó el teléfono sin responder. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se quedó despierta sin entrenar, mirando por la ventana, como si ya supiera que algo estaba por cambiar, como si presintiera que alguien estaba a punto de desordenar el orden que tanto le había costado construir, y aún no sabía que su mayor amenaza no sería una bala, sería una mujer con heridas que ella reconocería como propias. Capítulo 5. La voz que no se calla. Rebecca Armstrong nunca encajó en el molde que su padre quiso imponerle. Desde pequeña, fue una mezcla incómoda de rebeldía y lucidez. Si Richard Armstrong soñaba con una hija dócil, bien peinada y educada para los banquetes sociales, Rebecca se encargó de llevarle la contraria desde el primer día que tuvo conciencia de sí misma. A los 5 años ya cuestionaba cada orden. A los 10, discutía sobre política con los adultos que visitaban la mansión. A los 15, ya se había ganado fama en su colegio por no tener miedo de enfrentarse a profesores corruptos o autoridades hipócritas. Siempre fue una tormenta en el lugar exacto donde debía haber calma. No hables así delante de los invitados, Rebecca decía Prilla, su madre, con el ceño fruncido, mientras intentaba corregir su postura. ¿No ves que tu padre se esfuerza en dar una imagen? ¿Una imagen de qué?, respondía ella, cruzando los brazos, de alguien que finge que no pasa nada, mientras se llena los bolsillos. Esa era Rebecca, la voz incómoda, la que no sabía callar cuando algo no encajaba. Si algo la salvó de convertirse en una pieza rota dentro de su propia familia fue Irene, su hermana menor. Irene tenía una dulzura casi magnética. De niñas, mientras Rebecca armaba pequeñas revoluciones en casa, Irene la seguía como un eco tranquilo. No era sumisa, pero sí más calmada, como si supiera cuándo tomar la mano de su hermana y cuándo soltarla para dejarla pelear sola. ¿Por qué siempre discutes con papá?, le preguntó una vez Irene, cuando ambas tenían unos 12 y 14 años, porque alguien tiene que decirle que no siempre tiene la razón. Pero te pones roja de rabia, Beck. Es que me da rabia que crea que el mundo es suyo, pues, yo creo que tu rabia es bonita, dijo Irene, abrazándola con una sonrisa torcida. Porque no es mala, es porque te importa la gente. Ese día, Rebecca entendió que su hermana la veía de un modo distinto. Irene la consideraba una especie de escudo. La admiraba sin filtros, pero también la acompañaba cuando se desplomaba por dentro. La adolescencia de Rebecca fue un campo de batalla constante. El apellido Armstrong era demasiado pesado. Fiestas, entrevistas, exigencias, la sombra de su padre moviendo hilos. Mientras tanto, ella escribía. Desde los 13 años llenaba cuadernos con notas sobre las injusticias que veía en la ciudad, los abusos de poder, los nombres que su padre mencionaba en reuniones privadas. Prilla trataba de protegerla, pero no siempre podía mediar entre su marido y esa hija que parecía hecha de fuego. Rebecca, cariño, tu padre quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí, o para su imagen. Él solo quiere que seas fuerte. Yo ya soy fuerte, mamá, pero no quiero ser fuerte como él. Cuando Rebecca cumplió 20 años, comenzó su carrera como periodista independiente. No quiso entrar a trabajar en ninguna redacción controlada por intereses políticos. Sabía demasiado de cómo funcionaba la corrupción en la élite como para aceptar órdenes de algún director de periódico financiado por los mismos empresarios que ella quería exponer. «Vas a arruinar tu vida buscando escándalos», le dijo Richard, con voz áspera. El día que lo supo. «No, papá. Voy a arruinar la vida de quienes arruinan la de otros», respondió ella, con una sonrisa que solo aumentó la ira de su padre. Prilla observó la discusión desde un rincón, con la impotencia de siempre. Sabía que Rebecca era como un reflejo de su juventud, cuando aún creía que el mundo podía cambiarse con ideas y palabras. El vínculo con Irene, sin embargo, nunca se vio afectado por esas batallas. Irene era su refugio. Podían pasar horas hablando en la habitación de Rebecca,
compartiendo música, ideas, o simplemente silencio. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, le preguntó Irene una noche, mientras ambas veían por la ventana el cielo de Bangkok iluminado por los rascacielos, porque alguien tiene que contar lo que nadie quiere escuchar, pero eso es peligroso. Todo lo que vale la pena es peligroso, Irene. La menor admiraba el coraje de su hermana, pero en secreto le temía al precio que tendría que pagar por ello, y ese miedo se volvió más real cuando Rebecca comenzó a recibir amenazas anónimas, mensajes, llamadas, correos que le advertían que dejara de escarbar donde no debía. Rebecca nunca se lo dijo todo a Irene, pero su hermana siempre lo intuía. Con el tiempo, Rebecca se volvió más solitaria, no porque no quisiera gente cerca, sino porque entendió que no podía confiar en todos. El apellido Armstrong abría puertas, pero también era un arma de doble filo, y cuanto más investigaba sobre redes de corrupción y tráfico en las altas esferas, más veía la sombra de su propio padre mezclada con esos nombres. Si me descubro escribiendo sobre ti, ¿qué harías?, le dijo un día a Richard, en una cena familiar. Él dejó los cubiertos sobre el plato, mirándola con una mezcla de enfado y sorpresa. No te atreverías, seguro, replicó ella, mirándolo a los ojos. La tensión fue tal que Priya tuvo que intervenir para que la conversación no escalara. Irene, desde su lado de la mesa, solo bajó la mirada. Sabía que su hermana no hablaba en broma, pero cuando todo parecía un equilibrio frágil, llegaron los días que cambiarían sus vidas, el inicio de una grieta silenciosa. Rebecca notó por primera vez que alguien la seguía. No era paranoia. Era esa sensación afilada que aprendió a reconocer mientras investigaba. Había miradas en la calle, movimientos extraños de autos que aparecían más de una vez. ¿Todo bien?, preguntó Irene, viéndola más inquieta de lo normal. Creo que tengo que ser más cuidadosa. ¿Por tu trabajo, sí? Entonces déjalo, Beck. No quiero que te pase nada, y dejar que todo siga igual. No puedo. Esa conversación fue la primera vez que Irene lloró de miedo por ella. Rebecca la abrazó con fuerza, prometiendo que nada malo ocurriría. Era una promesa hecha con cariño, pero sin garantías. Rebecca Armstrong era una mujer que brillaba con una mezcla de inteligencia, rebeldía y dolor silencioso. Su voz, firme y directa, era capaz de incomodar a cualquiera, pero también de inspirar, y si había algo innegable, era que el vínculo con su hermana Irene era su única certeza en medio de las sombras que empezaban a rodearlas. Sin saberlo, ambas estaban a punto de entrar en una espiral que cambiaría para siempre el significado de familia, lealtad y verdad. Capítulo 6. Oscuridad bajo la piel. Non llegó a la vida de Rebecca como llegan las cosas que no se eligen del todo, pero que una parte de ti decide aceptar por inercia, por curiosidad o por el simple deseo de distraerse del caos interior. Se conocieron en una presentación de un libro que Rebecca había escrito sobre redes de corrupción farmacéutica. Non era abogado, de rostro afable, sonrisa fácil, mirada atenta, el tipo de hombre que parecía no tener dobleces, o que al menos sabía bien cómo esconderlos. Durante semanas, él la buscó con gentileza medida. Flores al buzón, correos con comentarios inteligentes sobre sus artículos, y un gesto recurrente que terminó por derribar las defensas de Rebecca. La escuchaba, o eso creía ella. ¿Siempre estás tan alerta?, le preguntó él en su tercera cita. Es una forma de vivir, no una decisión, respondió Rebecca, observándolo con escepticismo. Los que bajan la guardia terminan, bueno, en la basura de las noticias. Non se rió, no con burla, sino con esa risa silenciosa que usa la gente que quiere acercarse sin invadir. Esa noche caminaron bajo la lluvia, y aunque Rebecca no lo buscaba, dejó que le tomara la mano. El contacto fue más frío que cálido, pero no desagradable. La relación se prolongó por casi 4 años. Rebecca, aunque nunca del todo entregada, se permitió cierta intimidad con él. Non se convirtió en su acompañante constante. Cenas, viajes, incluso entrevistas. Su padre, Richard Armstrong, aprobó la relación desde el principio, quizá demasiado. Es un buen chico, equilibrado, te hace bien, dijo una vez, sirviéndose whisky frente a ella. ¿Te preocupa mi salud mental o tu reputación?, replicó Rebecca. Ambas. Aunque no me extraña que no puedas confiar en nadie, añadió Richard con voz seca. Has crecido entre lobos. Ese tipo de comentarios no ayudaban. Rebecca ya sospechaba que Non era demasiado conveniente, siempre en el lugar justo, diciendo lo correcto, evitando hablar de temas que la alteraran. Era como un reflejo sin profundidad, una copia de seguridad para su agitada vida. A veces se preguntaba si lo quería, o mejor dicho,
si lo había querido alguna vez. La respuesta se volvió irrelevante la noche del accidente. Fue un jueves, en una de las carreteras que bordeaban las afueras de Bangkok. Rebecca regresaba sola de una entrevista con una fuente clave para un reportaje sobre vínculos entre conglomerados farmacéuticos y tráfico de medicamentos caducados. El tema tocaba nombres pesados, algunos relacionados con empresas donde Richard Armstrong tenía acciones ocultas. La noche estaba húmeda, el cielo pesado. Rebecca iba al volante, concentrada, con la radio apenas encendida y una sensación rara en el estómago. El recuerdo es difuso, pero hay fragmentos que quedaron grabados con fuego. Una curva cerrada, un destello, el sonido brutal del impacto. Después, oscuridad, literal y absoluta. Cuando despertó, todo era blanco, no porque pudiera ver, sino porque la luz del hospital envolvía el ambiente como una burla cruel. No veía nada, solo voces, ruido, y un vacío frío donde antes estaban sus ojos. ¿Dónde? Tranquila, la voz de Irene fue lo primero que reconoció. Tomaba su mano con fuerza, como si sostenerla fuera suficiente para impedir que todo se desmoronara. «Estás viva. ¿Tuviste un accidente?» «No veo, Irene. No veo». El llanto le llegó de forma extraña, no como una explosión, sino como un deslizamiento por dentro, silencioso y lento. La ceguera no fue lo más duro, sino el instante en que comprendió que nadie parecía dispuesto a explicarle lo que había pasado. El parte policial decía que se trató de un fallo mecánico. El informe del auto señalaba una pérdida de frenos. Nadie hablaba de los faros que Rebecca había visto justo antes del choque, de las luces que venían de frente, fuera de lugar. Nadie mencionaba la posibilidad de que alguien la hubiese embestido intencionalmente. Non apareció al segundo día. Su voz temblaba cuando hablaba, pero Rebecca no podía ver sus ojos. «Estoy aquí, amor. Voy a estar contigo en todo este proceso. ¿Dónde estabas?» «Me avisaron tarde. Estaba en una reunión». «¿Sabes algo más del accidente?» «No. Solo lo que dijo la policía». «¿Estás seguro?», preguntó ella, con una nota de dureza que lo incomodó. «¿Qué insinúas?». Ella no respondió. Solo giró el rostro hacia la ventana, que ya no distinguía, tratando de encontrar algo más que silencio. Desde ese día, algo entre ellos se rompió definitivamente. Rebecca comenzó a reconstruir su vida en la oscuridad, pero no renunció a su voz. Aprendió a usar lectores digitales, adaptó su forma de investigar, contactó a sus fuentes a través de Irene, que se convirtió en su compañera inseparable. El vínculo entre ambas se fortaleció más que nunca, pero también se llenó de preocupación. «Estás volviendo a escarbar, Beck». «No dejé de hacerlo, solo cambié las herramientas, pero ahora estás en desventaja. No puedes ver quién viene por ti. Precisamente por eso no pienso detenerme. Si alguien se tomó la molestia de cegarme, es porque estaba cerca de algo importante». Irene la abrazó como si pudiera protegerla de un fuego invisible, pero no había protección posible cuando la amenaza venía de adentro, cuando el enemigo podía estar entre sus propios conocidos. Una noche, Rebecca recibió un correo electrónico desde una dirección encriptada. El asunto no fue un accidente. Dentro, solo un archivo de audio, una grabación donde se escuchaban dos voces distorsionadas hablando sobre el problema de Armstrong y lo necesario que era silenciarla, aunque no del todo, porque muerta llamaría más la atención. No había nombres, no había fechas, pero en la última parte de la grabación, una de las voces dijo: «Está confirmado que non sigue cerca así, todo bajo control». Rebecca soltó el computador, los dedos helados. No gritó, no lloró, solo se quedó sentada en la oscuridad, la misma que ahora habitaba su cuerpo, con la certeza de que había algo podrido, demasiado cerca, tal vez incluso en su propia cama. Los días siguientes marcaban el inicio de una nueva etapa. No solo era una mujer sin vista, era una mujer traicionada, desconfiada, y ahora despierta. Non siguió insistiendo en verla, en estar a su lado, pero Rebecca ya no lo permitía. «¿Por qué me alejas?», le preguntó él, sin entender, o fingiendo no entender, «porque ya no puedo fiarme de quien quiere hacerme sentir segura mientras me arrastra al vacío». Rebecca Armstrong había perdido la vista, pero estaba más lúcida que nunca, y en algún lugar, entre las sombras de ese atentado, alguien sabía que ella no se detendría hasta descubrir la verdad. Capítulo 7. El silencio entre nosotros. La casa Armstrong siempre había sido más una vitrina que un hogar. Grandes ventanales, paredes impolutas, arte contemporáneo cuidadosamente curado para impresionar a quienes cruzaran el umbral. Cada rincón estaba calculado, como la sonrisa de Richard Armstrong,
perfecta, pero vacía. Rebecca lo sabía desde pequeña. Su padre era un hombre de silencios eficaces, no de abrazos. Las muestras de afecto eran más discursos que gestos. Felicitaciones frías, elogios en público, correcciones en privado. Su amor se sentía más como una estrategia de relaciones públicas. Tras el accidente, las visitas de Richard al hospital fueron escasas y breves. Rebecca podía sentir su incomodidad en cada palabra. Llegaba con flores y promesas vagas. Hablaba con un tono cordial, como si ella fuera una socia que había sufrido un revés financiero, no su hija que acababa de perder la vista. ¿Cómo te sientes hoy, Beck? Ciega, papá. Tú, ¿cómo se siente cargar con un apellido que parece estar en todos los expedientes de corrupción que investigo? La incomodidad era inmediata. Podía escuchar cómo se alisaba la chaqueta, cómo desplazaba el peso de un pie a otro. Rebecca, no deberías hablar así. ¿Por qué? ¿Porque estás en campaña de limpieza? ¿O porque tienes miedo de que alguien escarbe más de lo debido? Richard no respondió. Esa fue su especialidad durante años. Evadir, usar el silencio como escudo. Pero Rebecca ya no era una adolescente buscando aprobación. Ahora, desde la oscuridad, veía más claro que nunca. Una tarde, semanas después de volver a casa, Rebecca lo citó en la biblioteca. Era la única habitación donde sentía que podía hablar sin que todo el peso simbólico de su padre se impusiera. Aunque no podía verlo, podía sentirlo entrar. Su perfume caro, sus pasos calculados, la forma en que se sentó sin mover una sola silla fuera de lugar. ¿Por qué no investigaste mi accidente?, preguntó ella. Sin rodeos lo hice. La policía fue clara. Fallo mecánico, nada más. ¿Y eso te bastó? ¿Qué esperabas? ¿Una cruzada? ¿Un juicio público? Ya tuviste suerte de sobrevivir. Suerte. La palabra le ardió como un látigo. Casi muero. Perdí la vista. Y tú ni siquiera contrataste peritos externos. Ni una segunda opinión. Silencio. Rebecca sabía que eso significaba que estaba tocando la llaga correcta. ¿Sabes qué creo, papá? Creo que sabías que algo pasaba. Creo que sabías que el reportaje que estaba trabajando era peligroso. Y creo que si no estuviste detrás del accidente, al menos fuiste lo bastante cobarde como para mirar hacia otro lado. Ten cuidado, Rebecca. Estás hablando como una paranoica, estoy hablando como una periodista. Y como tu hija, la que se quedó ciega mientras tú mantenías reuniones con gente que figura en listas negras de tráfico de armas. Richard se levantó. No bruscamente, siempre elegante, siempre en control. No voy a quedarme a que me insultes con teorías baratas. Entonces dime la verdad. ¿Tienes algo que ver con lo que me pasó? No. ¿Y con los negocios turbios que denuncio? No directamente. Pero el mundo no es blanco o negro, hija. Rebecca sintió que ese no directamente pesaba más que cualquier confesión. Era la forma de su padre de admitir lo inadmisible, sin exponerse del todo. Ambiguo, cómodo, cobarde. Después de que se fue, Irene entró a la biblioteca. Llevaba tiempo escuchando detrás de la puerta. «Estás bien, ¿no? Pero lo estaré. ¿Le crees? Nunca le creí. Pero ahora tengo algo más». Lo escuché mentir. Rebecca respiró hondo. A veces, el aire se volvía más denso desde que no podía ver, como si los secretos flotaran más libres en la penumbra. Hay algo que no cuadra, Irene. Alguien manipuló ese auto. No fue un accidente. Y él lo sabe. Y si es más grande que él, y si incluso él está siendo manipulado, no lo descarto. Pero mientras lo descubro, no pienso volver a confiarle ni una respiración. En los días siguientes, Rebecca comenzó a escribir de nuevo. Irene la ayudaba a transcribir. Leía los informes en voz alta, reproducía audios de fuentes antiguas. En uno de ellos, una mujer, la misma voz distorsionada de la grabación anterior, mencionaba el nombre de su padre, seguido de palabras que parecían dichas en clave. El viejo Armstrong ha sido útil, pero si su hija sigue investigando, se convertirá en un problema. Ya tuvo su advertencia. Rebecca sintió un nudo en el estómago. Todo era más claro. Su ceguera no era un error. Fue un mensaje. Una mañana, Irene le trajo una noticia. Su padre había solicitado protección privada para la familia. ¿Desde cuándo? Desde hace una semana. Pero no quiso decir por qué. ¿Y a quién contrató? A una empresa de seguridad llamada Aegis Prime. ¿La conoces? No, pero dicen que es la mejor. Especialistas en guardaespaldas de élite. Rebecca no respondió de inmediato. Su mente ya conectaba puntos. Si Richard sentía que el peligro era real, eso significaba que lo que ella sabía, o lo que estaba por descubrir, era aún más grave. Irene, sí, cuando ese guardaespaldas llegue,
Quiero conocerlo yo primero, sola, ¿por qué? Porque si alguien va a estar cerca de mí, tengo que sentirlo antes que confiar en su currículum. La oscuridad era un mundo nuevo, pero Rebecca Armstrong no iba a vivir con los ojos cerrados. Había cosas que no necesitaban verse para saberse ciertas, y una de ellas era esta. Su padre le ocultaba algo profundo, oscuro y, tal vez, irreversible. Capítulo 8. Sombras que regresan. Las amenazas no eran nuevas. Richard Armstrong estaba acostumbrado a moverse en arenas movedizas, donde los favores se intercambiaban con silencios, y las deudas se pagaban en especie o en sangre. Durante años supo mantenerse en la línea gris. Demasiado influyente para caer, demasiado prudente para dejarse atrapar. Pero esta vez, algo había cambiado. La primera carta llegó doblada dentro de un sobre sin remitente. Papel reciclado, letra impresa, simple, precisa. Ella no debió investigar. La próxima advertencia será irreversible. La recibió una mañana cualquiera, justo antes de una reunión con sus asesores de relaciones internacionales. La dejó a un lado, como si fuera publicidad, pero el mensaje se le quedó clavado en la espalda como una sombra. La segunda amenaza fue más directa. La casa de campo en Chiang Rai apareció con el portón principal abierto. No hubo robo, no hubo daños, excepto por un detalle. Una cámara instalada en el salón mostraba grabaciones recientes de su esposa Priya cocinando, de Rebecca sentada con Irene, de él mismo hablando por teléfono. La seguridad estaba comprometida, y ya no se trataba de advertencias veladas. Estaban dentro. Los enemigos conocían sus movimientos, su familia, su rutina. La junta de emergencia se celebró en su oficina privada, blindada con tecnología alemana. Solo él, su abogado principal, y Gaspar Duval, un antiguo contacto del sector defensa europeo con quien Richard había hecho varios acuerdos durante la última década. Te lo dije, Richard. Gaspar exhaló el humo de su cigarro con una tranquilidad mecánica. Está rodeado de viejos aliados, que ahora tienen nuevas alianzas. Ya no se trata de dinero, se trata de control. ¿Y qué propones? Tienes que blindarte. Tú y tus hijas. No puedes confiar en tus antiguos equipos. Muchos de ellos ya han sido comprados. ¿Y tú tienes a alguien?, preguntó Richard, inquieto. Gaspar sonrió apenas. Sacó un portafolio de cuero y deslizó una carpeta con el sello de una empresa poco conocida fuera del círculo cerrado. Maliward. Seguridad de alto riesgo. ¿Quién dirige esto? Una mujer. Es policía tailandesa. Discreta, eficiente. Crió a sus dos sobrinas como operativas de campo. La mayor, Sarocha Chankima, es la mejor guardaespaldas que he visto operar en los últimos años. Fría, silenciosa, letal si es necesario, y le confiarías a tu familia, con los ojos cerrados. Richard hojeó el expediente. El rostro de Sarocha aparecía en blanco y negro. Estructura delgada, cabello oscuro recogido con rigidez militar, mirada neutra, casi inexpresiva. Había algo en su rostro que hablaba de control extremo, de disciplina sin grietas. Quiero verla. Ella no hace entrevistas. Va, evalúa el caso y decide si acepta, pues que venga. Y rápido. La reunión fue 3 días después, en la casa de la familia Armstrong. Sarocha llegó sola, sin escoltas, sin equipaje visible. Vestía de negro, sin una insignia ni marca que indicara su pertenencia a Maliward. Solo una carpeta pequeña en la mano, y un reloj sin esfera en la muñeca izquierda. Richard la observó desde el gran ventanal del segundo piso. No parecía una guardaespaldas, más bien, una sombra que había aprendido a moverse sin dejar huellas. Señor Armstrong, dijo al entrar en el salón, me informaron que su situación implica riesgo inmediato. ¿Qué tipo de amenaza enfrenta? Amenazas directas a mis hijas, presuntos vínculos de mis antiguos contactos con redes armadas internacionales. No me interesa esconder mi pasado, me interesa proteger mi futuro. Sarocha no parpadeó. Anotó brevemente en una libreta. Luego levantó la vista. ¿Qué tipo de protección busca? Quiero un operativo permanente para Rebecca, y otro para Irene. Quiero ojos en ellas las 24 horas. Su hija mayor está al tanto de la contratación. No, pero entenderá cuando sepa el nivel de amenaza. Está dispuesta a seguir indicaciones. No siempre, pero hará lo necesario si comprende el peligro. Sarocha cerró la libreta. Solo acepto un caso a la vez. No trabajo en parejas. Si me contrata, será solo para una de sus hijas. Tendrá que decidir. Richard dudó. Irene era vulnerable por naturaleza, confiada, aún joven, pero Rebecca era una amenaza para sí misma. Tenía enemigos, una lengua afilada,
y la necesidad compulsiva de descubrir verdades que la podían matar. Entonces protégela a ella, dijo, sin matices. Protégela a Rebecca. Sarocha fue autorizada a instalarse en la casa de los Armstrong el mismo día. Examinó entradas, cámaras, accesos de emergencia. Nunca levantó la voz, nunca se movió más de lo necesario. Richard la observaba moverse como si midiera el aire, como si pudiera anticipar el peligro por el olor de la madera. Por la noche, antes de retirarse, cruzaron una última conversación. ¿Cuál es su motivación para hacer esto?, le preguntó él. La seguridad no es un trabajo, es una deuda con el pasado, y tiene enemigos, no personales, pero siempre hay quienes recuerdan. Richard asintió. Mi hija no ve desde hace un año, pero ve más que muchos con los ojos abiertos. Si la protege, también debe entenderla. Entender no es parte del contrato, respondió ella, seca, pero protegerla sí. Cuando salió del despacho, la figura de Irene se recortaba contra la escalera. Estaba sentada en la penumbra, descalza, con un cuaderno en las piernas. Eres la guardaespaldas nueva, ¿sí? Sabes que mi hermana no soporta que la vigilen. No estoy aquí para que me soporte. Estoy aquí para que siga viva. Irene la miró con una mezcla de asombro y temor. Había algo inquietante en esa mujer, algo que no sabía si la hacía sentirse más segura o más vigilada. Buena suerte, susurró Irene, al verla subir las escaleras rumbo a la habitación de Rebecca. La vas a necesitar. Capítulo 9. El filo del silencio. El día amaneció sin luz real. Las nubes se aferraban al cielo con una densidad enfermiza, como si el día no quisiera nacer del todo. Rebecca lo supo de inmediato, pese a su ceguera. Lo sintió en el aire, en la ausencia del calor que solía colarse por los ventanales de su habitación. No necesitaba ver para saber que algo había cambiado. Irene llamó al vacío. Nadie respondió. Se incorporó en la cama, tanteando con las manos hasta encontrar la bata que siempre dejaba doblada sobre la silla. Había un olor nuevo en la habitación, no a perfume ni a flores, un aroma seco, metálico, como el del acero frío, inquietante, no del todo desagradable. Rebecca bajó los pies al suelo y avanzó con seguridad hasta el escritorio. Lo conocía al milímetro, pero a los 3 pasos se detuvo. Alguien la estaba observando. ¿Quién eres?, preguntó sin levantar la voz. Sarocha Chankima. Me contrataron para protegerte. La voz era femenina, baja, templada, sin cortesía añadida. Cada palabra era como una piedra colocada con precisión. Mi padre te contrató. Sí. Rebecca reprimió una sonrisa amarga. Y viniste corriendo a cuidarme. Qué honor tan repentino. No cuido a nadie. Evalúo, prevengo y actúo. Es diferente. La periodista ladeó la cabeza, con una mueca de burla que no necesitaba ser vista para sentirse. ¡Qué profesional! Siempre hablas como un manual, cuando la situación lo requiere. ¿Y quién decide eso? Yo. Silencio. Tenso, denso, como si ambas midieran el terreno con cuchillos invisibles. Rebecca caminó con lentitud hasta el sillón más cercano. Se dejó caer con elegancia, cruzando las piernas. ¿Tienes experiencia con personas ciegas? Tengo experiencia con amenazas reales, no con personas. Las personas suelen ser el ruido que distrae. ¿Y yo qué soy? ¿Ruido o amenaza? Sarocha no respondió. Se mantenía firme, de pie, al otro lado de la habitación, con las manos cruzadas a la espalda, como si formar parte del mobiliario fuera una estrategia. Su presencia no era invasiva, pero sí tangible, como una sombra con conciencia. Sueles estar así de callada, insistió Rebecca. Suelo estar en silencio, cuando no se me pregunta nada relevante. Vaya, eres todo un placer de compañía. No estoy aquí para eso. Durante los días siguientes, Rebecca sintió su mundo alterar su ritmo, aunque el resto no pudiera notarlo. Sarocha no era invasiva, no tocaba sus cosas, no hacía ruido, no hablaba más de lo necesario, pero su presencia se sentía incluso cuando no estaba en la habitación, como si el espacio ya hubiera aprendido a resonar con su energía. Una noche, al pasar cerca del estudio, Rebecca la escuchó hablar por teléfono. Su voz era aún más baja, pero sus palabras firmes. Zona perimetral segura. Rutina establecida. Pero la hija mayor es impredecible. Pausa breve. Sí, lo sé, pero no aceptará una escolta permanente si la siente como una cárcel. No todavía. Fue la primera grieta en su fachada. Sarocha no era un muro, al menos no por completo. Había juicio, lectura del entorno, estrategia. Rebecca sintió curiosidad, peligrosa, inútil, pero imposible de reprimir. Una tarde, Irene entró a la habitación de su hermana mientras ella leía con los dedos una impresión en braille. Ya te acostumbraste a tu sombra nueva. ¿Así le llamas tú?
No se me ocurre otro nombre. Aparece cuando no la buscas. Desaparece cuando la necesitas. Da miedo, pero también, no sé, me hace sentir rara. ¿Rara cómo? Como cuando sabes que alguien te está mirando sin mirarte, como si pudiera ver a través tuyo. Rebeca no respondió, porque ella también lo sentía. Esa sensación de ser escaneada sin contacto físico, de ser medida con otros instrumentos, y lo que más le molestaba, era que no le molestaba del todo. Esa noche, decidió confrontarla. Sarocha la llamó desde el umbral del jardín, donde sabía que solía estar entre las 7 y las 8. La mujer apareció de entre las sombras, como si hubiera estado esperando. Sí, no necesito niñeras. No soy una niñera. Entonces vete. No puedo. ¿Por qué? Porque mi padre lo dice. Porque hay gente que te quiere muerta. Y yo no cumplo mal mis contratos. Rebeca dio un paso hacia ella. No veía, pero sentía el cuerpo ajeno a menos de 1 metro. Alto, firme, inamovible. Y si te digo que no quiero que me protejas, entonces haré mi trabajo sin tu aprobación. Y si intento sacarte, te detendría sin herirte. Y si, no vas a intimidarme, Rebeca, ni con tu voz, ni con tu inteligencia. Yo no vine aquí a tener razón. Vine a evitar que termines con un disparo entre los ojos por culpa de las decisiones de tu padre. El silencio posterior fue como un latigazo en la noche. Rebeca tragó saliva. Sintió una mezcla de rabia y respeto. No sabes nada de mí, tampoco tú de mí, pero tú puedes ver. Hay otras formas de ver. Ambas se quedaron inmóviles. Algo tembló en la tierra entre ellas. Algo que no era amenaza, pero tampoco seguridad. Algo que nacía sin quererlo. No me gustas, murmuró Rebeca. Eso facilitará las cosas. Y sin esperar otra palabra, Sarocha se dio media vuelta y se internó en la oscuridad. Aquella noche, Rebeca no pudo dormir, no por miedo, no por las amenazas, sino por una certeza inquietante que se le instaló en la boca del estómago. Sarocha no era solo una guardaespaldas, era una pregunta sin respuesta, un espejo sin reflejo, un muro que, sin saber cómo, quería escalar. Capítulo 10. Lo que no se puede evitar. La oficina de Sarocha, en el 3er piso de la sede central de Maliward, era un espacio reducido, sobrio, sin adornos. Todo lo que necesitaba estaba al alcance de su mano. El monitor, el archivador de metal, un estante con manuales tácticos y 2 retratos enmarcados, uno de su tía, en una fotografía antigua donde sonreía con discreción, y otro de Nam, abrazada a ella frente a un helicóptero de entrenamiento. Ambos estaban colocados de espaldas a la puerta, donde nadie más pudiera verlos. Sarocha sostenía en sus manos la carpeta con el resumen del contrato Armstrong. Era delgada, demasiado, lo suficiente para saber que le estaban ocultando más de lo que le estaban revelando. Apretó la mandíbula. Ya había conocido a Rebeca, ya había sentido su presencia, su forma aguda de usar las palabras, esa mezcla desconcertante de fortaleza y vulnerabilidad, de ironía y sospecha, y también, algo más, algo que le daba vueltas en el estómago sin nombre definido. Había aprendido a no confiar en lo que no se podía nombrar. No es un contrato cualquiera, había dicho su tía, semanas atrás, cuando la posibilidad recién se insinuaba. Precisamente por eso no lo quiero. No todo se trata de querer o no querer, Freen. A veces se trata de deber. ¿Y qué debo yo a esa familia? Nada. Pero te debes algo a ti, la oportunidad de entender tu propio límite. Sarocha no respondió entonces. Como siempre, dejó la discusión sin cierre, permitiendo que la reflexión madurara sola, en silencio. Era su estilo. La segunda vez que vio a Richard Armstrong fue en la sala de reuniones de Maliward. Él llegó con su abogado, trajeado, impecable, pero con ojeras profundas. Se notaba que no dormía bien, tal vez por miedo, tal vez por culpa. ¿Has tomado una decisión?, le preguntó sin rodeos. Aún estoy evaluando. Mi hija no es fácil. Ya lo noté, pero es importante que esté protegida. No aceptará a cualquiera. Si tú no eres, no sé quién podría serlo. ¿Por qué la amenaza a su vida no fue informada a la policía? Porque la policía está involucrada, o al menos comprometida. No puedo confiar en ellos, y quiere que yo confíe en usted. Richard bajó la vista. Su voz se volvió más baja, más humana. No te pido que confíes en mí, solo que no dejes que la maten por mi culpa. Sarocha sostuvo la mirada unos segundos más. Estaba entrenada para detectar el miedo, la mentira, el cálculo. En ese instante, no vio a un empresario poderoso, vio a un hombre quebrado, y aún así, no confió en él. Esa noche, entrenó hasta el límite. Se encerró en la sala de combate, y repitió la rutina de defensa cuerpo a cuerpo durante más de 2 horas. Cada golpe, cada desplazamiento, cada esquiva, cada
Era un intento por sofocar la sensación punzante que le dejó el encuentro con Rebeca. No era solo la tensión de ser desafiada, era algo más íntimo, más extraño, como si esa mujer pudiera atravesar la armadura sin tocarla, como si algo en ella la reconociera. No es tu tipo, le había dicho Nam en tono burlón, cuando supo que su hermana la había conocido. No tengo tipo, claro que sí, tu tipo es inalcanzable, emocionalmente compleja y probablemente peligrosa. No seas ridícula, solo digo que si te va a dar dolor de cabeza, al menos que sea por algo más que un contrato. Sarocha no respondió, pero el comentario de Nam se le quedó grabado. Volvió a la mansión Armstrong 3 días después, esta vez, no como exploradora, sino como guardaespaldas formal. Rebeca la esperaba en la biblioteca, rodeada de libros en braille y grabaciones con sintetizadores de voz. Irin no estaba. Nadie más estaba en casa. Pensé que te habías dado por vencida, dijo Rebeca sin girar el rostro. Pensé lo mismo de ti. Entonces, acepto el trabajo. ¿Por qué? Sarocha se tomó unos segundos. Porque no quiero que te maten. Rebeca soltó una risa breve, casi áspera. Esa es tu versión de la empatía, es mi versión de la eficiencia. Y si soy insoportable, no lo dudo, pero no estás contratándome para que te tolere. Estás contratándome para que esté entre tú y una bala. Y si no me quiero esconder, entonces correré más rápido. Silencio. Esta vez, no era hostil, era una tregua. Siempre hablas así con tus clientes, solo con los que no me piden que finja. Rebeca bajó ligeramente la cabeza. La piel de sus dedos recorría las líneas del libro que tenía abierto, sin leerlas, solo como un gesto automático. Está bien, dijo al fin, pero no quiero que me sigas al baño, lo pondré en la cláusula, y tampoco quiero que me hables si no te hablo primero. No estaba planeando hacerlo, y si intento escapar de ti, te encontraré. Rebeca sonrió, era una sonrisa genuina, aunque cínica. Santo cielo, eres peor que mi ex. Sarocha apenas arqueó una ceja. Eso lo sabré cuando conozca a tu ex. No lo harás. Está muerto para mí. La frase cayó como una piedra. Sarocha no preguntó más. Esa noche, revisó el perímetro con detalle. Instaló cámaras adicionales. Ajustó las rutas de ingreso y salida. Se aseguró de tener visibilidad total de los pasillos más vulnerables. La rutina la tranquilizaba. Le daba orden. Le devolvía el control. Pero nada en ella era capaz de borrar la inquietud que sentía cada vez que escuchaba a Rebeca moverse en la casa, no por peligro, no por desconfianza, sino por algo más profundo, más sutil, como si el contrato no fuera la única razón para estar allí, como si Rebeca no fuera solo una protegida, sino un eco que había estado esperando escuchar desde antes de saberlo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.